Segunda parte de la entrevista que ayer iniciamos con el señor doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. Para concluir el tema, Bustos, Tarquino, ¿cómo llamamos? Ricaurte. Para terminar ese tema, todo concluye en que usted confía en que la Comisión de Acusación de la Cámara actúe aceleradamente y acuse o absuelva, pues, porque no se sabe, antes de que termine el periodo. Sí, tiene que dar resultados, Yamid. Esto es una crisis de unas dimensiones como no las había visto el país antes, y yo estoy seguro que los investigadores de la Cámara de Representantes, dentro de su autonomía y con las herramientas que van a disponer, tendrán que tomar una decisión rápida. Ahora, señor procurador, mire, usted fue el autor de la última constituyente, el autor de la convocatoria. Esto de la constituyente está sonando y sonando y sonando. ¿Usted no es partidario de convocar una constituyente? No, Yamid, por varias razones. Yo creo, en primer lugar, que lo que se logró en el 91 es un referente ético, de nuevo, para hablar de ética, obligatorio, que es fundamental, reconocido no acá, sino reconocido en todas partes, de lo que representa la Constitución del 91 como una constitución de derechos, progresista, de valores ciudadanos. Lo que ha pasado con la Constitución del 91 es que no la estamos cumpliendo. La primera tarea era cumplir con la Constitución del 91. Eso desde el punto de vista jurídico. Los alemanes dicen que las constituciones hay que contarlas en décadas y no en años. Y esta es una constitución muy joven, tiene 26 años. Tenemos que darle la oportunidad y no someternos a esta gran incertidumbre y botarnos al abismo institucional del qué es lo que va a salir eventualmente en una constituyente donde yo he insistido mucho, el consenso político en este momento no existe respecto del curso que debe tomar una reforma constitucional o una nueva constitución. Primero porque las constituyentes están hechas y está demostrado para hacer tabla rasa y comenzar de nuevo a refundar el orden constitucional. Eso de pequeñas constituyentes, el presidente López la intentó en 1977, no le funcionó, la tumbó la Corte, el presidente Turbay la misma idea. Entonces yo creo que hay una serie de reformas que hay que hacer y bajarnos de esa teoría de que es necesario reformar la Constitución para que cambien las cosas, porque además son reformas de mediano y de largo plazo. Yamid, antes de que esa constituyente que están proponiendo, ojalá no como herramienta electoral para favorecer algunos intereses electorales, dé resultados, ha transcurrido 1 año y medio o 2. Luego esa no es una solución a la crisis reciente que estamos viviendo en el Poder Judicial de Colombia. Pero entonces, procurador, ¿cómo reformar? Es que todas las instituciones están salpicadas de corrupción. El Congreso, la Procuraduría, la Contraloría, no la actual, la Fiscalía, no la actual, en cuanto también, mira el vicefiscal, la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no hay institución que no esté afectada de una u otra manera por la corrupción. Sí, yo creo, Yamid, de nuevo que la única actitud que no podemos asumir es la actitud del derrotismo institucional, que entonces que renuncien todos y que se vayan todos, porque ahí sí que quedamos en el limbo. Y ahí sí que una solución populista autoritaria es la que va a estar a la orden del día en este país. Nosotros, en el caso particular del fiscal, del contralor y el procurador, hemos sellado una alianza que está dando resultados. Y estamos poniéndole la cara a la ciudadanía y mostrando cuáles son esos resultados. Y estamos tratando de depurar al interior de nuestras instituciones todas esas patologías. Yo creo, e insisto mucho en eso, después de lo que yo vi en la reunión de la Comisión de la Rama, de lo que dijeron los 4 presidentes de las Cortes, que ellos están en esa misma actitud. Es que es el tamaño de una responsabilidad histórica, Yamid, y uno no puede desatender el tamaño de esa responsabilidad. Pero sobre ese tema, señor procurador, usted decía ayer que uno de los puntos que se trató en la reunión de ayer fue el de quitarle a las Cortes su facultad electoral. ¿Cómo se hace eso? ¿Con reglamento interno? No, eso se hace por una reforma constitucional. Por eso, pero esa es una de las reformas que hay que hacer más adelante. No se puede hacer inmediatamente. En ese sentido, por ejemplo, un gran acuerdo entre ellos mismos para escoger a los mejores. Ayer se decía, pero es que, Yamid, hay que darles esa oportunidad porque la crisis es tal que esto no puede seguir por el camino que viene. Pero es que ¿cuáles son los mejores? Claro, no, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, por ejemplo, puede postular un candidato, las facultades de derecho. Yo creo que todavía hay gente muy buena en este país, en este sector, como para entrar uno a decir que todo nos invadió
lo malo y que no hay respiro por ninguna parte. No. Yo creo que hay gente en el propio Poder Judicial que todavía puede sacar la cara por el Poder Judicial. No hay duda de eso, la inmensa mayoría, procurador. Así es. Pero ¿cómo hace uno para que no se haya colados? Claro, ese es el tema, ese es el desafío que ellos tienen, que sea la mejor gente, con los mejores procedimientos, que las postulaciones correspondan a los méritos y que tomen actitudes que sean consecuentes con los desafíos éticos que tiene Colombia hacia el futuro en materia de la reforma de la justicia. Sobre este tema, señor procurador, de los desafíos éticos, usted dictó ayer una conferencia en la Javeriana sobre eso, la ética. ¿Cuál fue la base de lo que usted dijo? Yo creo que hay varias cosas fundamentales, Yamid. La ética pues se puso en entredicho en el momento en que la política en Colombia se le entregó al mejor postor. Y todos sabemos lo que está pasando en materia de financiamiento de campañas en este momento, que es la historia del pasado reciente. Aquí no hay un tipo penal, no hay un delito en relación con el financiamiento de las campañas. Aquí hay que ponerle topes a los gastos de las campañas. Aquí hay que acabar con ese mercado, que es un mercado bursátil entre pesos y votos y contratos. Eso hay que terminarlo, por una parte. Eso pasa a la justicia. Y la justicia se termina convertida en un trueque, como lo hemos visto, entre quienes están tratando de influir en las decisiones y están cobrando por eso. Y entonces tenemos protagonistas de un poder del Estado enfrente a otro poder del Estado. Y es ese otro poder del Estado que es lo que se descubrió recientemente, el que aparece recientemente como el sujeto activo del delito. El sector privado, Yamid, que yo creo que es fundamental. Se habló mucho de la ética en el sector privado. Nosotros comenzamos con una declaración y un pacto por la ética, por la transparencia, por la integridad, con 4 gremios económicos y ya lo han firmado 30 dirigentes gremiales. Y no por la firma de un documento, porque el papel aguanta todo. Es el compromiso de comenzar a trabajar en planes de acción en cada uno de los sectores económicos del país para identificar cuáles son las conductas que los empresarios ven que son más afines con sus actividades y que implican actos de corrupción. Y montamos, por decir algo, con la Asociación Nacional de Exportadores, ya tenemos un grupo de trabajo en relación con los actos de corrupción dentro del sector exportador. Eso lo haremos con el comercio y eso lo haremos con la industria farmacéutica. Y ahí puede ir uno, Yamid, ganando terreno, como se dice vulgarmente, corriendo la cerca en un país que mostraba mucha tolerancia lamentable y mucha flexibilidad frente a conductas que muchos consideran pecadillos, como dicen en los Estados Unidos. Porque mucha gente cree, Yamid, que una práctica comercial atrevida que le hace un daño a otro es parte de la competencia económica y resulta que hay conductas de corrupción y eso es lo que hay que combatir. Pero usted me habla de un documento. Sí, un documento por la transparencia que han firmado ya la mayoría de los presidentes de los gremios económicos de Colombia con la Procuraduría. ¿Están firmando? Sí, señor. ¿Qué dice el documento? El documento es un compromiso, primero con actividades transparentes desde el punto de vista del gremio, con el compromiso de elaborar planes operativos de acción con sus afiliados para identificar prácticas de corrupción que pueden ser combatidas conjuntamente con la Procuraduría, con organismos internacionales vigilando el proceso, es decir, una típica actividad preventiva en el caso de conductas corruptas que tienen que ver con la actividad de los gremios económicos en Colombia. Pero ¿cómo se hace para que los gremios cumplan el documento si es que se llega a un acuerdo final? Sí, en este momento, Yamid, hay una relación muy clara entre, digámoslo así, el desempeño económico de un país por la vía de su sector privado y el cumplimiento de normas de integridad. La integridad se convirtió en un elemento fundamental para el éxito de una empresa y eso es resultado de toda esta reflexión ética que se está haciendo a nivel global. Y por ejemplo, las divisiones de cumplimiento o compliance, como se dice en inglés, se convirtieron en un elemento fundamental y la integridad de hoy es un valor dentro de la empresa. El fomentar eso es esencial en las prácticas de las juntas directivas, en las prácticas de los empleados, en el día a día de las acciones de quienes trabajan con una empresa. Y pongo un ejemplo, Yamid, Odebrecht. Odebrecht, para mostrar además lo paradójico que puede ser tener un documento y la acción lejos del documento. Odebrecht tiene uno de los códigos más impecables de ética que existen dentro del sector privado, que es un chiste, a la hora de la verdad. Hubieran cumplido el 1% de lo que estaba en el código de ética, no hubiera pasado lo que sucedió. Hoy, Yamid, y esto sí que hay que denunciarlo aquí abiertamente,
Hoy ya mismo los señores de Odebrecht siguen paseando por América Latina como si no hubieran hecho absolutamente nada. Y en Colombia. En el caso de Colombia, están buscando seguir al frente de los contratos. Eso es inaceptable, Yamid. Eso es inaceptable porque además puede que no exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, que es lo que nosotros estamos buscando, pero esos señores se ameritan una sanción social y societaria. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a perseguir la extinción de dominio de los bienes de Odebrecht en Colombia, porque es inadmisible que una sociedad, que una corporación internacional, una multinacional del soborno, por decirlo con toda claridad, esté en este momento esperando que se le sigan abriendo las puertas de toda la contratación en Colombia. Pero sobre el tema de Odebrecht, señor procurador, ¿qué sanciones le han aplicado? ¿Ninguna? Así es, no. Ese es el problema, precisamente, ese es el problema, y por eso hay que buscar la extinción de dominio, que está en la ley penal precisamente para ese tipo de conductas, y hay que buscar sanciones de carácter societario. La no repetición, por ejemplo, ¿cómo se van a quedar con los contratos? Aquí hay una historia además que la cuento porque la ha dicho públicamente. En la reunión de fiscales y procuradores en Brasilia, el 17 de febrero de este año, cuando termina la reunión y el Procurador General de Brasil, que es el Fiscal General de Brasil, hace un resumen de las jornadas, le dice a todos los procuradores y fiscales de América Latina, eso está muy bien, combatan la corrupción, persigan sobre todo a sus funcionarios públicos, pero lo único que yo les quiero pedir es que la compañía pueda seguir funcionando en sus países. Eso es una doble moral inaceptable, Por eso hay que consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, y por eso hay que perseguir y correr, como se dice técnicamente, el velo corporativo de las empresas para que haya sanción también a las empresas como tales. Sí. Una compañía que desatendió por completo el ordenamiento legal colombiano, que vulneró el interés público, que afectó el patrimonio público y que generó ese tipo de delitos, ¿cómo piensa seguir operando en Colombia? ¿Pero qué sanciones hay? No, ahí están las sanciones societarias, hay sanciones que tienen que ver, además, hay un tribunal de arbitramiento, por ejemplo, y nosotros pedimos, en el marco de una acción popular, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ese es un contrato que tiene que declararse nulo, por objeto y por causa ilícita. Es evidente que donde hay un contrato, donde ha habido sobornos, que eso es un objeto ilícito, por una causa ilícita, y es que el contrato se ganó precisamente porque repartieron el dinero, ¿cómo se puede afirmar que es un contrato válido? Y eso lo estamos pidiendo en el marco de una acción popular que la Procuraduría interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque nosotros hemos insistido mucho que todas nuestras decisiones tienen que estar, por supuesto, avaladas por la justicia colombiana. Ahora, señor procurador, sobre el caso del escándalo de la Corte Suprema, usted no tiene funciones para investigar disciplinariamente tampoco a los magistrados, pero sí a los parlamentarios. Así es. ¿A quiénes investiga y por qué? No, Yamid, casi que de manera automática, en el momento en que el Fiscal General de la Nación entrega, compulsa copias, como se dice técnicamente, a la Corte Suprema de Justicia, nosotros abrimos la investigación disciplinaria. Obviamente, la investigación disciplinaria es una investigación que frente a la investigación penal, digamos que es la hermana menor de la investigación penal, porque un proceso disciplinario lleva a la suspensión, a la destitución o la inhabilidad, a la muerte política, que por supuesto, surtido, repito, como siempre, y lo subrayo para que no haya lugar a equívocos, el debido proceso y la valoración probatoria, la consecuencia última es la muerte política de quien va a ser investigado en este campo. Luego tiene, digamos, potencia desde el punto de vista de su sanción, pero más importante que todo eso, como en el caso de quienes hacen parte del Poder Judicial, yo creo, Yamida, aquí lo que importa son los bienes de los corruptos. Al fin y al cabo, alguien llega a un principio de oportunidad y termina pagando 4 años de cárcel y las rebajas y termina destituido, que eso a la gente le puede importar o no dependiendo de si quiere seguir en el servicio público, e inhabilitado, pero se va a disfrutar de sus cuentas en los paraísos fiscales y eso es lo que hay que empezar a combatir. Yo creo que la persecución contra los bolsillos de los corruptos es fundamental y en eso estamos también. Aprovechando su presencia, señor procurador, la Procuraduría indagó o interrogó ayer a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. ¿Qué hubo? Inmediatamente después de comerciales, señor procurador.
No, Yamil, lamentablemente pues todo eso está sujeto a la reserva de la investigación y pues yo no puedo caer en el error de contar detalles de todo eso, pero lo único que yo quiero decir es que aquí vamos a proceder con total justicia, centrados en el equilibrio que supone para la autoridad disciplinaria tomar una serie de decisiones. Este es un problema bastante complejo, donde hay tantos protagonistas. Nosotros tenemos 8 líneas de investigación en el caso de Odebrecht y lo único que queremos es mostrar a la opinión pública que va a haber resultados, que va a haber claridad y que la transparencia tiene que ser el principio fundamental de todo este proceso disciplinario. Es que recordé el caso de las doctoras Gina y Cecilia, precisamente por Odebrecht en la Ruta del Sol. Ahora, lo deprimente, procurador, es que el tramo de la Ruta del Sol suspendido por lo que se descubrió se abandonó. Eso ya es terreno baldío. Ese, por ejemplo, Yamid, fue una gran preocupación que nosotros le expresamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de la acción popular, porque yo creo que además de todo el daño que causó esa compañía brasilera, lo otro que no podemos añadirle es que la continuidad de las obras pues no se dé y que el daño a eso que es un servicio público se materialice también. E hicimos una especie de acuerdo con el Ministerio de Transporte, yo he hablado recientemente con el ministro Germán Cardona, con la Agencia Nacional de Infraestructura para que las obras sigan y las obras terminen. Hay unos pagos, por ejemplo, a los trabajadores, a los proveedores, hay unos compromisos con el sector financiero que hay que pagar, porque lo único que no podemos admitir de nuevo es que además termine en entredicho todo este esfuerzo tan grande que ha hecho Colombia en materia de infraestructura por cuenta de estos actos de corrupción. Pero, mire, en varios países latinoamericanos víctimas de Odebrecht, a la compañía multinacional le han prohibido su permanencia y la han expulsado. La han expulsado. ¿Por qué aquí en Colombia no se hace? Eso es lo que hay que hacer, Yamid, porque aparentemente no hay claridad respecto de los mecanismos legales. Por eso nosotros acudimos a la acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para expulsar a Odebrecht. Porque yo creo que esa tiene que ser una determinación de carácter judicial. Y por eso es importante que cualquier otra instancia que haya de la justicia formal o de la justicia arbitral se tenga en cuenta la repercusión que tiene sobre la justicia arbitral, porque hay un tribunal de arbitramiento en este momento que está vivo, que tiene una conducta delictuosa de este tamaño, que le ha hecho tanto daño al patrimonio público. ¿Y en qué estado se encuentran las investigaciones que la Procuraduría adelanta contra parlamentarios pues, que están siendo...? Sí, hemos abierto las indagaciones preliminares, que digamos que es la fase inicial. Después vendrá pues todo el tema de las pruebas y después procederemos a dar las pruebas y a tomar las decisiones. ¿Están concurriendo a la...? Están en la primera fase, digámoslo así. ¿Quiénes están? Los parlamentarios que fueron en este momento objeto pues de esa compulsa de copias de la Fiscalía. ¿Y ahí qué puede a la ocurrir? Corte. Ahí, en ese caso. No, la sanción, como lo acabo de decir, las sanciones disciplinarias tienen 3 cursos, tienen la suspensión, la destitución y la inhabilidad. Fundamentalmente dentro de las sanciones fuertes, la sanción máxima es destitución con inhabilidad, que supone pues la muerte política. Ahora, mire, procurador, usted acaba de decir pues que Odebrecht debe ser expulsada del país y las puertas de la nación deben ser cerradas para el futuro. ¿Qué hacer como sanción inmediata a los magistrados que han caído en actos de corrupción? Yamid, esa es una respuesta que solo la puede en este momento emitir el Poder Judicial mismo, que es el que tiene la competencia disciplinaria. Pero yo estoy seguro que los magistrados de las actuales Cortes y las cabezas de las Cortes, insisto en eso, una vez más, van a tener la capacidad, la voluntad y la grandeza de tomar decisiones en ese campo, una vez más insistiendo, respetando el debido proceso. Yo lo advertía a usted muy activo en las investigaciones que no sé si ya concluyeron, que inició y realizó en Cartagena para investigar si hay inmuebles construidos sin licencia. La señora presidenta de Camacol, doctora Foreros, dijo antier aquí que no hay más edificios sin licencia y que eso está prohibido. ¿Es así? Sí, Yamid, yo no quiero entrar en esa polémica, pero lo que nosotros descubrimos, y esa vale la pena reiterarlo aquí una vez más, en la caída del edificio de Las Delez hubo 21 muertos. Nosotros estuvimos en Cartagena las 24 horas hablando con las víctimas. Interpusimos unas acciones populares de nuevo. Interpusimos unas acciones de tutela de protección de los derechos de las víctimas, donde había hasta venezolanos que han fallecido. Una historia realmente dramática. Sí. Y en un primer arqueo que hicimos, descubrimos
que el 65% de las edificaciones, en el caso particular del sector de Cartagena, no tenían licencia. El segundo problema es el plan de ordenamiento territorial. No, pero antes del segundo, ¿y qué va a hacer? Claro, no, pues ya mira, ahí estamos. 65%. Ahí está. Entonces, por supuesto, ahí viene, precisamente por eso, de nuevo, acudimos a una acción popular, porque además los poderes de la Procuraduría, Yamit, son disciplinarios. Pero digamos que en una acción integral de la justicia, lo que uno necesita es un juez que tome una determinación integral sobre el manejo de una situación irregular como esta. Pero si usted dice, procurador, con la autoridad que tiene, el 65% de las construcciones hechas en Cartagena últimamente... En ese arqueo que hizo la Procuraduría en un primer momento. No tienen licencia, imagínense. Claro. No, después la Superintendencia de Notario de Registro, Yamit, que eso es público también, ha hecho otro tipo de descubrimientos, otro tipo de hallazgos que van exactamente en la misma dirección. Y entonces, procurador, ¿uno puede construir en Colombia sin licencia? No, es que además hay una norma muy perversa, Yamit, y es la posibilidad de conseguir la licencia después de haber iniciado la construcción. Eso es una norma que no tiene ningún sentido. Entonces, esa ha sido, digamos, la base, como el caldo de cultivo de todo lo que ha venido sucediendo en el caso de las urbanizaciones piratas, que además es un cáncer, Yamit, que recorre a todo el país. Con lo cual, y aquí sí quiebro una lanza por buena parte de los constructores de este país que están haciendo las cosas bien. No es que uno pueda generalizar esto, pero en el campo de las construcciones ilegales en determinadas ciudades del país y en el campo del incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial hay cosas dramáticas. Yo decía la semana pasada en Barranquilla, Yamit, en un encuentro ambiental, que la responsabilidad que tienen las corporaciones autónomas regionales en Colombia con el medio ambiente, con el agua, con el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial es muy grande. Para nadie es un secreto que nadie ha sido capaz de meterle la mano a la reforma de las CARS. Y las CARS son un motor de corrupción y de politiquería. Eso es evidente. Usted mencionó la campaña presidencial que está ya a punto de comenzar. ¿Usted es partidario, sí o no, de que los 20 y pico de candidatos que hay o que habrá presenten sus programas básicamente sobre cómo van a combatir la corrupción en Colombia? Pues Yamit, yo creo que tienen esa obligación. Lo que creo que es absolutamente inconveniente, innecesario, además e inoportuno, es que conviertan el tema de la corrupción en una plataforma electoral, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay políticas de gobierno, hay políticas de Estado. Yo no puedo convertir esto en que eso es mi bandera electoral y que es mía y que eso persigue mi interés electoral. Eso tiene que estar por encima de todo. Aquí tiene que haber un gran acuerdo nacional, un gran pacto por la transparencia y contra la corrupción, que fue lo que concluimos hoy en el seminario de ética en la Universidad Javeriana. ¿Un gran pacto entre quiénes? Un pacto entre el sector público, los empresarios, la sociedad civil, las universidades. Un poco nosotros hemos avanzado en eso. Como lo que se firmó hace poco en España. El pacto... Claro, pero esto tiene que ver con la transparencia, o sea, un pacto que esté por encima de los partidos, que esté por encima de las aspiraciones electorales. Un pacto por la transparencia. Así es. Contra la corrupción. Que no sea víctima y que no caiga en la trampa de la campaña electoral, porque vuelto esto un tema electoral, Yamit, yo creo que esto pierde toda su razón de ser. Usted propone que se firme un pacto contra la corrupción por parte del gobierno, el Congreso, los empresarios, el sector privado y el sector judicial. Todos los protagonistas del desarrollo de este país hacia el futuro, como un pacto de futuro, que esté además, repito, por encima de las pretensiones electorales, que esa es la misma preocupación que tengo en el caso de la Constituyente, y es que la Constituyente, y aquí vale la pena mirar el escenario del 91, la Constituyente en el 91 la armó un gobierno que acababa de ser electo. Y la discusión venía, por supuesto, un poco antes, pero el consenso político de Colombia era absoluto y no la polarización y la radicalización que hay en este momento en el país. La pregunta de nuestros televidentes, señor procurador, ¿usted qué pregunta le haría a los televidentes? No, que qué viabilidad le ven a un pacto nacional por encima de los partidos, de las campañas, de los intereses electorales, en donde se conviertan todos los sectores, contra la corrupción, se comprometan los sectores del país contra la corrupción y por la transparencia. ¿Ustedes ven eso viable o no? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Viene enseguida la programación que continúa adelante de el Canal 1.